A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Buenas noches, amigos de Telesucesos. Esta vez en Al Pan Pan, las cosas como son, vamos a tratar un tema lacerante para la realidad de cualquier país. Vamos a hablar acerca de los desaparecidos. En esta ocasión, junto con Cleber Herrera, nos acompaña el doctor constitucionalista y penalista Milton Castillo, quien en la actualidad es defensor de un caso emblemático, de un caso que nos pone los pelos de punta, y es el caso de David Romo. Muchas gracias, Milton. Cleber, gracias. ¿Qué podemos decir, Cleber, al respecto? En realidad, el tema de los desaparecidos en el Ecuador es un tema fuerte, doloroso para miles de familias que están enfrentando este hecho, que sin embargo no ha tenido la trascendencia ni la debida atención del Estado ecuatoriano, sino hasta hace un par de años. De hecho, han existido problemas normativos para atender y para llevar adelante una investigación seria, profesional sobre estos casos de desaparecidos, y también ha habido problemas institucionales. Mira, hasta hace poco tiempo era necesario esperar que pasen 72 horas, 3 días, para denunciar a la policía, o mejor dicho, para que la Policía Nacional empiece a hacer una investigación sobre algún caso de desaparición. Hasta diciembre del 2017, hasta hace 9 meses, el Estado ecuatoriano no tenía un sistema consolidado de estadísticas respecto a los desaparecidos en el país. La policía tenía por un lado un número de una estadística particular, la Fiscalía por otro lado, el Ministerio del Interior por otro lado. Esa era la realidad que vivían los miles de familiares de desaparecidos en el país. Ahora, Cleber y Milton, habría que decirle a la audiencia que este tema es bastante complejo, porque además atraviesa asuntos emocionales, asuntos legales indudablemente, y que históricamente han sido postergados por la falta de atención del Estado. Pero habría que distinguir una cosa, Milton y Cleber, y es que en la jerga, es decir, en el lenguaje especializado, no es lo mismo una persona extraviada que una persona perdida, y tampoco es lo mismo hablar de una persona desaparecida de forma voluntaria e involuntaria, o desaparecida de manera forzosa. En este caso, en el Ecuador se ha presentado en los últimos tiempos varios giros a temas emblemáticos, y uno de esos temas emblemáticos que nos pone la piel de gallina precisamente por una serie de contradicciones, por una serie de cosas, es el caso de David Romo. Entiendo, Milton, que se dio ahí un tema de giro de figura en la investigación. ¿Qué nos puedes decir, Milton? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a quienes nos están viendo. Efectivamente, el tema de David Romo es uno de los casos más emblemáticos e indignantes respecto de el no saber del paradero de una persona. El delito de desaparición, o la figura de la desaparición, empieza con este elemento esencial, el no saber cuál es el paradero de la persona. David, el 16 de mayo del 2013, salió de la universidad y desde allí nunca más se volvió a saber de él. La última conversación que tuvo con su madre fue vía telefónica ese día a las 22:22 de la noche. La Policía Nacional, con la Fiscalía, ha sido incapaces, por ejemplo, de hacer una ubicación geosatelital de dónde estuvo David al momento en que recibió la llamada de su madre, ese día a esa hora. Y alrededor de esa desaparición, más bien la Fiscalía, en lugar de utilizar las técnicas científicas del caso, creó una teoría macabra, que David fue secuestrado
en el sector de la mitad del mundo, a donde habría llegado, porque él vivía por allí, pero se había quedado dormido supuestamente en el bus, la línea 4 de transhemisféricos. Allí se habría quedado en el sector de Rumicucho, que es al final de la parada de esta línea. Habría caminado hacia el sector de la avenida 13 de junio, allí en la mitad del mundo, donde habría sido abordado por unas personas que tenían vínculo con una supuesta clínica de desintoxicación, una clínica clandestina en el sector de Pisulí, y desde allí habría sido llevado desde la mitad del mundo hasta Pisulí. En esta clínica de desintoxicación habría sido encerrado en una habitación. De repente encontraron un bloque de droga debajo de su cama, que habría sido de propiedad de uno de los internos y también socio del dueño de la clínica, y que por eso le habrían asesinado de una manera brutal, llevándolo a un camal clandestino que estaba al lado de la clínica esta. Allí fue decapitado, abierto, sus vísceras sacadas, dadas a los cerdos que estaban allí. Luego lo partieron, pusieron su cuerpo en un saco de yute, lo llevaron al sector de Ponciano, y allí en otro lugar donde se faenaban vacunos, lo habrían incinerado con un soplete. Esa fue la teoría. Pero la investigación como tal de la desaparición jamás se hizo con las técnicas investigativas adecuadas. Es decir, ¿qué sucedió? ¿De qué manera desapareció? ¿Quién pudo haber tenido interés en desaparecerlo? Estas investigaciones desembocaron a esta teoría que ya se cayó en un juicio que se hizo hace pocos días, donde los jueces de un tribunal penal dijeron que no hubo tal asesinato, que son inocentes los señores que estuvieron procesados, y que se investigue a la policía y a la fiscalía por todos los delitos que policías y fiscales habrían cometido dentro del proceso investigativo. Imagínense ustedes. Esos delitos: falsificación de documentos, tortura de testigos, les habían dado dinero para que declaren a ciertos testigos, que declaren que le vieron a David dentro de esa clínica. Y claro, negligencia en la investigación y en la presentación del caso. Entonces ahora estamos con un proceso en donde está involucrada la Policía Nacional, la Fiscalía, y eso configura el cuadro penal, el tipo penal de la desaparición forzada. Ahora Milton y Clever, fíjate una cosa, guardando las distancias del tipo de delito en el caso Gabela, como en el caso de David Romo, indudablemente estos programas nos hacen rendir un tributo a mujeres valientes, mujeres con coraje, mujeres con una predisposición de búsqueda de justicia, como es la señora Córdoba, como es la viuda de Gabela. Pero para que la audiencia tenga también una dimensión de lo que estamos hablando, la Asociación de Desaparecidos, ASFADEC, habla de más de 4.000 denuncias. Y fíjate que si las personas no tuvieran ese coraje, esa predisposición, no tuvieran el eco que han tenido o la valentía de estas personas, hay muchos casos que se quedan en el limbo. Hay casos que nunca serán investigados, Clever. Sí, me parece importante reconocer la acción, la labor, la lucha de dos dignas mujeres de este país, a la que se suman cientos de familiares de los desaparecidos. No es sencillo enfrentarse a las instituciones del Estado. O sea, si bien preocupa el relato que nos acaba de hacer Milton, porque estremece realmente, ¿no?, ese invento, cómo se estructuró un cuento alrededor de la desaparición de un joven, de un ser humano, de un casi colega nuestro. O sea, más estremece el hecho de que una institución del Estado que está llamada a precautelar la integridad de los ecuatorianos sea precisamente la que se sospecha montó toda esta trama alrededor de la desaparición de David Romo. O sea, ¿cómo es posible, digo, aparte de esto, que la Policía Nacional no tenga
una unidad especializada, por ejemplo, para tratar el tema de los desaparecidos en el Ecuador. Y esta se la crea hace muy poco tiempo. Distinta connotación, por ejemplo, a la que tiene la UNACE, la unidad especializada en secuestros y extorsión. Pero mira, a pesar de haber sido constituida hace poco tiempo esa unidad para investigar, para dar secuencia, seguimiento a los desaparecidos, el personal policial no es que tenga un proceso de capacitación y formación alrededor de estos temas. Y me parece que algo similar sucede en la Fiscalía. Pero además, una de las cosas que envuelven la problemática es que en el Ecuador no hay un sistema integrado de información en donde las distintas instituciones nos puedan dar unas pistas certeras, técnicas, con ética y transparencia de lo que sucede. Fíjate que este delito, si ya llega a ser la connotación de una desaparición forzosa, es un delito de lesa humanidad, Milton, entiendo que es así. Ciertamente. Porque además estarían interviniendo agentes del Estado de forma directa en un caso que, a mi modo de ver, nos despeluzna, porque no solo demuestra la debilidad de las instituciones, sino que además demuestra el estado ético, el estado de actuar de una institución que debe salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Mire, todo familiar de una persona desaparecida también es víctima. Claro. Porque este delito se lo considera, de acuerdo a la doctrina penal, como un delito continuado. Mientras usted no sepa cuál es el paradero, el delito está allí. Y las personas familiares de el desaparecido están con la expectativa de poder encontrarlo y con la angustia y la desesperación que implica el no saber dónde está. Tienen derecho al cuerpo, por ejemplo. Y dentro de del cometimiento del delito de desaparición forzada está normalmente la práctica del delincuente de desaparecer el cuerpo, porque con esa desaparición se garantiza impunidad por parte del que cometió el delito. Cuando la Policía Nacional con la Fiscalía sostiene esa teoría de haber sido incinerado David, no solamente que lo hizo de una manera burda y de revictimización a la familia, porque hicieron una pericia con un cerdo al cual incineraron para decirle a la madre, mire, no puede al Estado ecuatoriano pedirle el cuerpo porque ya no está, sino que también demostraban con esta actuación que no estaban dispuestos a devolver el cuerpo de David y ocultaban algo, que es lo que se tiene que seguir investigando. Entonces los familiares tienen todo el derecho para exigir la verdad y decir dónde está. Hay que buscarlo y hay que seguir buscando. Más allá de sancionar a los culpables de la desaparición, es medular la búsqueda del cuerpo de la persona desaparecida. Para este caso como el de David y para todos los demás casos de personas cuyo paradero se desconoce y donde la Fiscalía, de la mano con la policía, que es su brazo derecho en el proceso investigativo, claro, no han estado en capacidad de responder con la verdad dónde están. Y allí generan responsabilidad al Estado ecuatoriano. Lo que tú decías, hay responsabilidad estatal, por lo tanto es un crimen de Estado y tiene que responder el Estado como tal respecto de la persona frente a sus familiares. Ahora, una cosa que parece también interesante es que el año anterior hubo un foro, Juntos hasta Encontrarlos, en donde prácticamente en una lógica de articular esfuerzos varias instituciones trataron de dar viabilidad a un sistema que dé respiro, que dé luz al tema. Pero fíjate que hasta ahora hay cosas que uno no entiende. La Fiscalía, como dijo Kleber, maneja unas cifras, la DINASED maneja otras cifras, incluso ahora la Defensoría del Pueblo tiene 97 expedientes en lo que concierne a reparación de víctimas de la Comisión de la Verdad. Y cuando uno comienza a hurgar mucho más allá, uno encuentra cosas como las siguientes, que ayer yo decía, según, por ejemplo, la DINASED, hay 19.132 casos resueltos. De los casos resueltos de las desapariciones, hay un gran porcentaje donde las víctimas serían mujeres, serían adultos. Pero además,
si uno comienza a mirar más cifras, resulta que ninguna cifra calza. Esto es más o menos como la mesa servida del presidente Moreno, que nadie sabe realmente cuál es el déficit, cuál es la deuda, cuáles son los compromisos por honrar con China, cuál es el monto de la venta anticipada de petróleo. En el caso de las desapariciones es aún más grave, porque no se reduce una cifra, es un drama humano, Clever, que atraviesa a las familias para toda la vida. Aquí no es que pagas la deuda y se resolvió. Es un drama humano que atravesará la vida de todas las familias. A propósito de las cifras y los datos estadísticos, ¿no? Revisando la página del Ministerio del Interior, se puede ver que el 59% del total de desaparecidos son mujeres, claro, y el 49% hombres. Pero más allá de esto, hay un dato que, desagregándolo, es más preocupante. Mira, la Asociación de Familiares, ¿qué es lo que plantea en su información estadística? En junio del 2015 había 3.208 desaparecidos. A diciembre del 2017, esa cifra subió a 4.402 desaparecidos. ¿Qué implica esto? Que en el periodo de 2 años se incrementaron 1.200 desaparecidos. 600 por año, 50 por mes. Casi 2 desaparecidos diarios. Casi 2 desaparecidos diarios. Una locura. Es perturbadora. Es perturbador, es dramática la situación. Y el Estado tiene que dar respuesta a eso. Y tiene que dar una respuesta contundente. Mire, en el caso de David, y guardando las distancias respecto del tipo de delito, con el caso del general Gabela que ustedes mencionaron, la policía ha tenido una actuación junto con la fiscalía que es absolutamente inaceptable, y es manchar el nombre de la víctima. Claro, es otra cosa. En el caso de David, mantuvieron una tesis en donde supuestamente David consumía, era microtraficante, que habría sido llevado a una clínica en donde la droga también fue el móvil para que lo asesinen. En resumen, la víctima fue culpable de su desaparición y murió en su propia ley. En el tema de las mujeres, en México, por ejemplo, donde el tema de la desaparición es dramático, con unas cifras proporcionalmente mucho más grandes, la mayoría de teorías de la policía cuando investiga que la mujer está desaparecida es porque o se fue con el novio, o porque traficaba, o porque ella misma buscó el tema de la desaparición. Entonces, hay tantas falencias en la concepción del fenómeno desaparición por parte de las autoridades obligadas a la investigación, que sí es necesario que se convierta, que hayan políticas públicas lo suficientemente amplias para poder investigar. El Estado ecuatoriano se ha sometido a varios tratados y convenios internacionales sobre desaparición forzada, que tienen como obligación principal el capacitar a todos los actores jurídicos de una sociedad en el delito de desaparición y brindar las facilidades para que se investigue. Y no solamente capacitar, sino también crear la legislación necesaria para solucionar el problema, el fenómeno de la desaparición. Nuestro país está en pañales, lamentablemente, para atender el fenómeno de la desaparición aún. Ahora, Milton y Clever, yo ayer revisaba el proyecto de ley orgánica que presenta ASFADEC a la Asamblea Nacional con la finalidad de dar una institucionalidad en términos de política pública más potente, más eficiente para resolver este tema. Y hay un punto que toca, que tú lo mencionas. O sea, no se puede, bajo el criterio de vulnerar la honra y la dignidad de las personas, justificar las desapariciones. Es decir, una sociedad, además que no sale del velo conservador, del velo pacato, comienza a buscar en los defectos, en la historia de vida de la persona, una serie de cosas que no vienen al caso. No finalmente, vienen al caso. Claro, entonces, no solo que se exotiza el proceso, sino además se toma como un objeto del pasado de una persona justificar por qué le sucedió esto. Y en el caso de David Romo pasó eso, y en el caso de las mujeres es más grave, Clever, porque salió con minifalda, porque salió provocativa, o sea, una serie de barbaridades. Mira, yo justamente quería topar uno de los temas que también ha tenido resonancia en estos días, el de la chica Juliana Campo Verde, ¿no es cierto? Luego de 6 años de desaparición, recién la policía
detiene para investigaciones a uno de los principales sospechosos, luego de 6 años. Resulta que de lo que dicen los medios de comunicación, el chip que utilizaba la señorita desaparecida fue utilizado o se lo utilizó en el teléfono celular de uno de los principales responsables. Ahora, Claro. la policía efectivamente, o las autoridades, las instituciones encargadas de investigar esta desaparición, efectivamente tratan de justificar de cualquier modo, menos desde sus propias falencias, de sus propias debilidades. Que le capturan al pastor de una iglesia evangélica. Bueno, pues eso tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo y no mantener durante 6 años en zozobra a los familiares de una desaparecida. Pero además, la pregunta que uno se hace es, y en esta laraca de la revolución perdida, de que invirtieron tanto, que capacitaron tanto, que infraestructura tanto, que ¿dónde están los resultados, Milton? Entonces, una laraca, 10 años haciéndonos creer a la población bajo un estado de propaganda sistemático, invasivo, de que esto cambió, y vemos que el sistema, las instituciones siguen siendo tan débiles. Porque se garantizaron impunidad. Mire, en las democracias modernas, no sé si tú puedas coincidir conmigo en este criterio, lo contrario a la democracia ya no es la tiranía, lo contrario a la democracia es la impunidad. Claro. Porque con la impunidad tú estás, cuando tienes el poder, garantizándote que la ley no se te aplique en tu contra. Y es más, puedes hacer hasta normas que te garanticen impunidad. Tienes fiscales a la carta, que Jueces. investigan dependiendo de las directrices que les dan, no de acuerdo a lo que dice la ley, ¿verdad? Y nombras autoridades y tienes mayorías en todas las funciones del Estado que son útiles para tu proyecto político y para garantizarte impunidad. Y cuando se te trata de poner un juicio o el cascabel al gato, como se dice vulgarmente, tú te declaras perseguido político, porque ahora la ley no puede ser aplicada para ti porque tú siempre te garantizaste impunidad. Entonces, las instituciones no funcionan cuando no se aplica la ley, y no se aplica la ley porque los ejecutores están con compromisos políticos, con favores políticos, con los gobernantes de turno. Además, yo quisiera agregar algunos elementos alrededor del caso de los desaparecidos, y la primera es que uno de los grandes problemas es que en el Ecuador no se puede homologar cifras. La construcción del dato es insostenible debido a la dispersión y las metodologías que emplea cada institución, es decir, nos encontramos frente a datos múltiples. La segunda cosa es que no hay un sistema que integre la información, es decir, cada cual va a buscar donde le conviene, cada cual construye la historia de forma fragmentada, parcelada. La tercera cosa que yo veía es, bueno, si se incluyen programas novedosos alrededor de casos emblemáticos, y algo que yo he revisado esta semana es qué pasó con el programa Alerta Emilia, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la niña Lojana Emilia, que sale de la escuela, luego es encontrada incinerada prácticamente después de unos días? Y claro, como el nombre de la niña es Emilia, el Ministerio del Interior crea este programa Alerta Emilia. Pero ¿qué pasa con esos programas? Parece que es la efervescencia del momento que acelera la predisposición, luego se quedan ahí. Pero ¿sabes cuál es otro tema que preocupa? Que finalmente los familiares del desaparecido o de los desaparecidos, si no tienen recursos económicos, tienen que vivir una agonía Doble. Acuérdense en el caso de Carolina Garzón, la chica colombiana que desapareció aquí en el país. Su padre tuvo que abandonar el trabajo en Colombia y radicarse aquí para tratar de encontrar los rastros el rastro de su hija. Finalmente el señor falleció aquí sin encontrar, después de haber recorrido el país por distintos sectores, poniendo letreros, rótulos y gastándose los pocos recursos que tenía. Clever, Milton. Para finalizar el programa, reiterar que este es un programa en homenaje a todas las familias valientes, a todos esos corazones que han sido tocados por un problema tan lacerante. Finalmente, ¿qué decimos, Milton? Mire, bajo esta línea hay que rendirle tributo a la tenacidad de los familiares de los desaparecidos, de aquellos que han logrado sortear todas estas indolencias
corrupciones del sistema. Y hacer un llamado a los jueces, a los fiscales, a los policías investigadores, que cualquier caso que conozcan, de una persona importante o de una persona sin recursos, se pongan en los zapatos de los familiares, porque solamente allí van a lograr conectarse con el dolor de las personas. Con Milton Castillo y como siempre durante todas las semanas con Clever Herrera hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.